Hoy vamos a trabajar las proporciones. La clase pasada nosotros vimos el antecedente y el consecuente. Una razón era el cociente de dos números, ¿vale? El cociente, o sea, como la división de dos números. Cuando hablamos de las proporciones, es una sucesión de razones. En este caso, por ejemplo, sería C y D. Esto tendría que ser una proporción. Esto es una proporción en la medida que A por D, o sea, así, sea igual a C por B. Eso es lo que conocemos como la propiedad fundamental de las proporciones. Cuando hablamos de la propiedad fundamental de las proporciones, quiero decir que si tengo 3/4, quiero saber si esto es proporcional a 12/16. ¿Cómo hago? Aplico la propiedad fundamental de las proporciones, que es 3 por 16, en este caso el puntico significa multiplicación, 4 por 12. Multiplico, 3 por 6, 18, va una, 3 por 1, 3 y una, 4. Ahora, 4 por 2, 8 y 4 por 1, 4. ¿Esto qué me quiere decir? Que estas dos razones son proporcionales, o sea que sí son proporcionales. En ese orden de ideas, si aplico siempre la propiedad fundamental de las proporciones, que es que las dos, al multiplicar extremos por extremos y medios por medios, me tiene que dar una igualdad. En este caso, 3 por 16 me dio 48 y 4 por 12 me dio 48. Entonces, dos conceptos muy fundamentales: proporción continua y proporción discreta. ¿Qué es una proporción continua? Una proporción continua es aquella que, si los dos extremos de la proporción son iguales. Por ejemplo, si tengo 5/15 y es igual a 15/45. En este caso, en este caso, estos dos extremos son iguales. Y a eso se les llama la media proporcional. ¿Vale? Entonces, una proporción continua es si los dos extremos son iguales, o sea, son números iguales, y a esos números se les llama la media proporcional dentro del concepto de proporción continua. Y la proporción discreta es aquella donde todos los elementos de la proporción son diferentes. Y a cada término se le llama la cuarta proporcional. Por ejemplo, 6/14 y 18/42. Y cada uno de estos términos, cada uno, se llama cuarta proporcional. Vamos a comprobar si estos se cumplen. Aquí va a ser 15 por 15 y va a ser igual a 5 por 45. 15 por 15, 225. Y 5 por 45. Entonces aquí cumplimos la propiedad fundamental de la media de las proporciones, que es que sus extremos deben ser igual a sus medios. En esta proporción que tengo aquí, voy a comprobarla. Entonces siempre es la misma cuestión. Así y así. Entonces, 6 por 42 debe ser igual a 14 por 18. ¿Cuánto vale 6 por 42? 252. ¿Y cuánto me da 14 por 18? Es igual a 252. Es decir, que esto es una proporción, porque son sus elementos iguales. Ahora, ¿qué diferencia la proporción continua de la proporción discreta? De los extremos son iguales, o sea, es el mismo valor, y que en la proporción discreta todos los números son diferentes. Ahora, en la proporción continua, este numerito que está aquí, que es igual, se llama la media proporcional. Ya vamos a ver cómo se calcula. Y que cada uno, en la proporción discreta, en cada uno de sus elementos se llama la cuarta proporcional. Vamos a calcular la media proporcional.
¿Cómo se calcula la media proporcional? Si yo tengo dos números, 6 sobre x, que es igual a x sobre 24. Si ustedes se fijan, para calcular la media proporcional siempre tengo que tener los números en los extremos. Pero pues esto es como para comprobar. No hay necesidad, no hay necesidad de estar ustedes, no hay necesidad de estar ustedes colocando esta x. No. ¿Cómo se calcula entonces la media proporcional? Entonces, siempre la media proporcional es la raíz cuadrada de la multiplicación de los otros dos números. Siempre va a ser así. Siempre va a ser la raíz cuadrada de la multiplicación de los otros dos números. Entonces, ¿cómo me va a quedar? X es igual a la raíz de 6 por 4, 24, van 2, y 6 por 2, 12, y 2, 14. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 144? 12. Quiere decir que la media proporcional es 12. Por último, la cuarta proporcional es determinar uno de los elementos de la proporción. Me explico. Si tengo 1 sobre 4 igual a x sobre 2400, recuerden, la variable, es decir, lo que quiero calcular puede estar aquí, 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 en cualquiera de los cuatro elementos de la proporción. En este caso lo coloqué aquí. Entonces, como vimos la clase pasada, se multiplica de esta manera. ¿Vale? Entonces, va a quedar 4x, porque 4 por x me da 4x, y aquí me va a quedar 1 por 2400. Para calcular x, entonces, 1 por 2400 me va a dar 2400, y esto que está aquí pasa siempre a dividir. Entonces, 2400 dividido 4 es igual a 600. Recuerden, multiplico los dos números que conozco y los divido entre el número que me queda.